La pregunta es, ¿deberías convertirte en un monstruo? Y la respuesta es, sí, deberías, pero hacerlo voluntariamente y no accidentalmente. Y deberías hacerlo pensando en el bien, en lugar de ser presa de él por posesión, esencialmente. Nietzsche dijo que si miras el abismo durante demasiado tiempo, corres el riesgo de que el abismo te mire a ti. La idea es que si miras algo monstruoso, tienes tendencia a convertirte en un monstruo. Y la gente suele tener mucho miedo de mirar cosas monstruosas por esa misma razón. Cuando te miras en el espejo y te ves a ti mismo, podrías salir corriendo, porque tendrías una revelación de lo que el ser humano es capaz de hacer. Esa es una revelación muy desagradable, y también una de las cosas que impiden que la gente se ilumine. Porque esa revelación de maldad del ser es parte del viaje hacia la iluminación y es una etapa inicial. Pero una buena persona no es inofensiva. Una buena persona es capaz de todo, pero está dispuesta a evitarlo. Si eres inofensivo, no eres virtuoso. Solo eres inofensivo. Eres como un conejo. Un conejo no es virtuoso. No puede hacer nada excepto ser comido. No es virtuoso. Si eres un monstruo y no actúas monstruosamente, entonces eres virtuoso. Pero también tienes que ser un monstruo. Parte del argumento de Jung era que tienes que entenderte a ti mismo como un monstruo si quieres mantener algún control sobre el hecho de que eres un monstruo, y que eso puede surgir si se da la situación adecuada. Nietzsche lo comentaba bastante. Pensaba que la moralidad era cobardía. No porque la moralidad en sí fuera cobarde, sino porque la mayoría de la gente que lo es disfrazan su cobardía de moralidad y afirman que su inofensividad, que en realidad es consecuencia de su miedo e incapacidad de hacer daño o de ser peligrosos, es en realidad un signo de su integridad moral. Y esa es una muy mala idea. Si eres un asesino con un hacha, pero no tienes el hacha, eso no significa que seas moral. Así que esa es la persona. Y la persona es la máscara que usas. Y eso es lo que significa persona. Es la máscara que usas para convencerte a ti mismo y al mundo de que no eres un terrible monstruo. Para que cuando te mires al espejo, no corras. Puedo avanzar tropezando hacia la luz, a medida que soy capaz de dominar mi yo más oscuro y contemplar lo que podría ser. Y decidir que no es ahí a donde iré, pase lo que pase. Es como decir, no quiero ser un monstruo. Bien, ¿qué tan monstruo eres? Entonces, necesitas contemplar tu propia malevolencia, porque eso te ayuda a entender quién eres y quién podría ser. Y podría ser algo brutal y terrible. Necesitas contemplar tu propia malevolencia para comprender quién eres. Y eso significa que tienes que contemplar la malevolencia como tal, porque no solo eres quien eres, sino quién podría ser, para bien o para mal. Y en realidad, creo que es mucho más fácil empezar a entender quién podría ser si fueras mejor, si entiendes profundamente quién podría ser si fueras peor, y quién podría ser en la medida en que estés ciego a ese peor presente. Entonces piensas, Dios, yo podría ser así de malévolo. Una fuerza del mal. Es terrible, pero muy convincente y posible, dada mi comprensión de mi propio carácter. Soy mucho más negativo de lo que pensaba, mucho más afín a las fuerzas de lo malo de lo que suponía. Eso es fácil de digerir. Piensas, sí, da evidencia, no es tan fácil de asimilarlo emocionalmente. Es un trago amargo. Y por eso no creo que se pueda contemplar el bien sin contemplar primero el mal. No creo que tenga la profundidad necesaria. Dicen que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es algo así como el miedo necesario. Algo así como, bueno, no quiero ser un monstruo. Bueno, ¿qué tan monstruo eres? Soy tan monstruoso como lo he sido. Así que eso depende de mí, de mi conciencia. Pero también soy el mismo ser que ha sido tan monstruoso como cualquier otro ser a lo largo de la historia. Nada de lo humano me es ajeno. Muchos de mis clientes son demasiado agradables. Y generalmente son mujeres, porque ellas son más agradables que los hombres. Pero no siempre, porque también he tenido clientes hombres agradables. Y lo que les ocurre es que están resentidos y no saben cómo defenderse. Y es porque son muy compasivos por naturaleza. Y si entras en una negociación con ellos, te dejarán ganar. Y eso no es tan bueno, porque tú también necesitas ganar. Especialmente si estás en una organización de adultos, donde hay una disputa. Cuando tienes niños, puedes dejarlos ganar, especialmente pequeños. Los dejas ganar, y en parte por eso es tan necesaria la compasión. Pero, como base de negociación entre adultos, resulta insuficiente.
Tienes que ser un poco monstruo para poder decir no. Bueno, vamos a fortalecerte. Vamos a ponerte en una posición en la que puedas negociar. Vamos a enseñarte cómo hacerte valer y defenderte. Y eso es entrenamiento en asertividad. Y es una gran parte de la psicoterapia. Y necesitas aprenderlo, porque parte de cómo regulas tus interacciones con otras personas es negociando. Y no puedes negociar a menos que puedas decir no. No puedes hacerlo. Y decir no causa conflicto. Y si no te gusta el conflicto, que es básicamente la definición de ser agradable, entonces no podrás tolerar el conflicto. Y no puedes negociar por ti mismo. Y sigues perdiendo. Y eres intimidado. Y no es bueno. Te vuelves resentido. Y realmente no es bueno. Así que tienes que desarrollar un poco tu monstruo interior. Y eso te hace mejor persona. No peor. Es raro, pero así es como es. Si eres ingenuo y has sido víctima, la forma de salir de eso es dejar de ser ingenuo y dejar de ser víctima. Y eso significa que lo ves reflejado en la idea de Harry Potter. Por ejemplo, que la razón por la que Harry Potter puede resistir a Voldemort es porque tiene una parte de él. Está siendo tocado por él. Y la forma de mantener alejados a los psicópatas es desarrollar el psicópata interior, de modo que reconozcas a uno cuando lo veas. Pero eso es algo voluntario, es como un conjunto de herramientas que tienes a tu disposición, que es pleno conocimiento del mal. Y existe la vieja idea de que si miras en la oscuridad lo suficiente, encontrarás algo que la compense y que emerge de la oscuridad que es más grande y más poderoso que la oscuridad. Y esa parte de mirar el lado oscuro de ustedes mismos es que encuentran el poder que les permite lidiar con la mortalidad. Y si han sido consentidos y su ambición ha sido aplastada, y todo en ellos que es agresivo ha sido avergonzado de existir, eso es parte de la atracción de esa fantasía oscura. Y luego ven que la agresión se manifiesta y en una forma creativa. No es sorprendente que traten de imitar eso. Es parte de ese deseo de sacar esa sombra de las sombras y llevarla a la luz. Hay dos caminos para el crecimiento de la sombra y están estrechamente alineados entre sí. La vía fundamental es la verdad y consiste en enfrentarse a la amarga verdad sobre uno mismo. Pero para desglosarlo más, puedes considerarlo como la capacidad de observar tu propio resentimiento. Estarás resentido y amargado en muchas situaciones porque no consigues lo que quieres. Y si observas ese resentimiento amargo, verás que produce fantasías que pueden ser increíblemente oscuras. Y eso puede ser muy aterrador y puede que no quieras admitir. Eres capaz de tener fantasías así, o impulsos así, o sentimientos así de agresivos. Pero si esos sentimientos, impulsos y fantasías agresivas se integran en tu personaje, es como si entablaras un diálogo con una parte de ti mismo que puede ser muy enérgica, fuerte y peligrosa. Y es realmente útil ser peligroso, porque si puedes serlo, a menudo no tendrás que serlo. Cuando te reprimes a ti mismo, tienes que darte cuenta de que te sientes oprimido. Entonces, tienes que notar que te sientes resentido, enojado y amargado. Y entonces tienes que decidir qué es lo que necesitas hacer para eliminar de ti esa amargura. Y eso normalmente significa que hay algo que tienes que decir. Y tienes que decirlo porque tu alma depende de ello. Y no solo tu alma depende de ello. Yo diría que el destino del mundo depende de ello. Porque puede que te equivoques y entonces hay que rectificar. Porque puede que solo te estés quejando y tengas que hablar con alguien sobre eso. Pero puede ser que en realidad estés detectando algo mal, alguna tiranía que se dirige hacia ti y hacia otras personas. Y es tu obligación moral hablar de ello. Y muchos lugares de trabajo se vuelven tóxicos, para usar un terrible cliché. Porque la gente no habla de lo que realmente quiere, o hablan demasiado tarde. Y luego están molestos por ello. Y sabes que están torturando a otras personas porque son tan infelices. Así que el enfoque práctico para desarrollarse en la sombra es fundamentalmente la honestidad radical.